Buenos días a todos, bienvenidos. Este es el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Es un gusto que podamos contar con ustedes para participar de este juego. Nosotros queremos que nos conozcan y bueno, para que nos conozcan tienen que tratar de apropiarse de esto y de poder disfrutarlo. Piensen que digamos que esto no es un examen, que esto no es una prueba, suéltense, yo sé que están nerviosos, pero digamos que la posibilidad de aprender jugando no la tienen siempre, bueno, esta es una, aprovechenla. Hoy contamos con la presencia de la doctora María Laura Martínez Vega, jueza en lo penal contravencional y de faltas, que la verdad que siempre que estoy con ella estoy feliz porque es maravillosa, ¿no? Es una persona que ama mucho esto y bueno, la verdad que es un gusto que puedan estar con ella. Así que la escena es de ustedes, no sé si vos querés decir algo, María Laura, ¿no? Empezamos después a lo sumo después y doy alguna indicación. No, y se puede parar en el momento que tienen una duda, ¿eh? No es estático. Así que, larguen, ahora van a empezar con el... ¿Todos de pie? Preside el señor juez Guido Rossi. Puede ingresar el jurado. Pueden tomar asiento. Ahora sí, buenos días, damas y caballeros del jurado. A continuación les daré algunas instrucciones. Es su responsabilidad determinar si la Fiscalía ha aprobado sus acusaciones más allá de toda duda razonable contra el acusado Pablo Torres. La acusación fiscal no es prueba y no debe ser considerada por ustedes como prueba alguna de culpabilidad. También son ustedes los únicos que deben determinar si el acusado Pablo Torres es culpable o no culpable del delito por el que se lo acusa. Deberán decidir exclusivamente sobre los hechos. La decisión tiene que estar basada en la prueba producida delante de ustedes, recordándoles que al imputado le asiste el principio de inocencia, por lo que será tarea de la Fiscalía demostrar sin duda alguna la culpabilidad del señor Pablo Torres. ¿Está lista la Fiscalía? ¿Está lista la defensa? Sí. Declaro entonces abierto el juicio. Señor fiscal, puede realizar el alegato inicial. Ahí está. Gracias. Hoy nos reunimos aquí para probar que la joven víctima de 17 años, Laura Quintana, fue amenazada de muerte por su exnovio Pablo Torres. Esto lo protege el artículo 149 del Código Penal de nuestra nación. Muchas gracias. Señor defensor, puede realizar el alegato inicial. Bueno, primero que nada, buenos días jurado, buenos días señor juez, buenos días a la Fiscalía. Lo que viene a buscar la defensa es básicamente demostrar que la Fiscalía no tiene pruebas suficientes para lesionar o poder vulnerar la inocencia del acusado. Por lo tanto, lo primero que vamos a declarar, ¿se puede llamar a declarar ahora? ¿No se puede llamar a declarar todavía? ¿A quién querés llamar a declarar? A mis testigos. Ahora te va a decir. Primero declara los testigos de la Fiscalía y después los de la defensa. Ah, bueno, entonces nada más. Señor fiscal, haga pasar a su primer testigo. Orden. No hace falta que lo saques, habla directamente, así no. Llamamos a la licenciada Cintia García al estrado.
tengo ni idea. Licenciada, usted señaló en su informe un número de señales que se muestran generalmente en las Orden, por relaciones favor. Sí, proceda. violentas y o posesivas. ¿Podría identificar alguna en la relación de Laura y Pablo? Sí, gran cantidad de características particulares de relaciones posesivas y abusivas se puede presentar en esta relación en particular. Primeramente que Pablo las pocas veces que dejaba salir a Laura con sus amigas o con salir de su casa, la hostigaba con mensajes innumerables y con muchas llamadas, llegado al punto de que a Laura se le acababa la batería del celular y Pablo decidía ir hasta el lugar donde se encontraba para preguntarle dónde estaba, por qué y por qué no le contestaba. ¿Se encuentra entre estas la amenaza de muerte? Sí, porque cuando amenazaba porque Pablo tenía la preocupación de que la engañaba y a la hora de dejarlos decía que la preocupación la causaba ella y todo era su culpa y que si cortaban, se mataba, pero primero la mataba a ella. ¿Cuál podría ser la evolución natural de estos comportamientos? Y si la relación no se cortaba o no se produce ninguna medida drástica de esta relación, Laura va a seguir y sigue en peligro hasta que se resuelva el caso. ¿Considera usted la fabulación como posibilidad del relato de Laura? En este tipo de casos se puede notar cuando la víctima dice una mentira o adorna el caso con algo que es mentira debido a la forma que expresa y cómo llega a los que reciben la declaración. Así que no creo que ella haya confabulado el testimonio. En su opinión profesional como psicóloga y teniendo en cuenta el relato de Laura, así como los comportamientos de Pablo, ¿considera usted que la amenaza podría haber sido llevada a cabo? Sí, definitivamente. Si no se toman medidas al respecto, Laura, aunque no se encuentre en la relación actualmente, sigue en peligro. Muchas gracias. ¿Me voy? Defensoría, ¿tiene No, preguntas? Sí. ¿Tiene preguntas para realizar al testigo? Sí. Por favor. Sí. Buenos días. Hola. ¿Me puede decir usted si la psicología es una ciencia exacta? No. Entonces, digamos que no puede estar 100% segura de que estos indicios son evidentemente de que tenía una relación abusiva o posesiva de parte del novio. Y debido a los hechos, de la cantidad de llamadas, la cantidad de mensajes que le hacía, que la hostigaba todo el tiempo, que la reprimía de un montón de actividades, como dejó de jugar al handball. Conteste por sí o por no, por favor. ¿Me repetís la pregunta, por favor? Si la psicología no es una ciencia exacta, Ya te ¿puede dije que estar no. 100% segura de que estos indicios son indicios de una relación abusiva por parte de Pablo? No. Muchas gracias. No, para. Queda uno más. En tu relato dijiste no creo. Por lo tanto, ¿estás segura de lo que decís o estás dudando? ¿En qué momento? Dijiste no creo que esta sea una forma. O sea, dijiste no Y creo. porque me preguntó mi opinión. No creo. Dijiste no creo que si esta relación sigue, la vida de Laura puede estar bien. Dijiste que Laura corría peligro y no creías que si esta relación seguía, ella iba a estar bien. Lo que dije crees? es confesión. ¿Lo afirmás o no? No dije eso. Dije que no creo. Al lugar. El testigo no contesta y le explican al presidente por qué objeta. Sí, el motivo. La Defensoría ya hizo claro que la psicología no es una ciencia exacta, por lo que lo único que puede decir la licenciada es su propia opinión. Por eso dijo, no creo. Bueno, tengo otra pregunta, ¿puede ser? Perfecto. La defensa de la fiscalía dice lo que nosotros decimos, que no. Al lugar la objeción de la fiscalía. Bueno, y otra pregunta. ¿Cuántos años tenés? 30. ¿Cuánta experiencia como licenciada tenés? 10 ¿10 qué? años. No sé. 10 pesos, 10 chocolates. Objeción. Motivo. 10 años. No contestes, objeción de la fiscalía. La testigo ya contestó que eran 10 años. Yo Al escuché lugar. 10.
O sea que tiene 10 años de licenciada, es decir, terminó el colegio a los 18 y estudió 2 años nada más. Se recibió. Así de simple. Objeción. Motivo de la objeción. Orden, por favor. Gracias. La testigo tuvo una experiencia de pasantía de 2 años, a los 2 años de empezar la universidad, y así se considera como empezada su experiencia. Y Objeción. Está alegando la fiscal. Al lugar la objeción de la Defensoría, puede proseguir. Y cuando habla de preocupaciones, las distintas preocupaciones de Pablo, ¿de qué preocupaciones habla? ¿Preocupaciones de Pablo? Sí, usted nombró las diferentes preocupaciones que tenía Pablo en respecto a la relación. Claro, porque Pablo tenía la impresión de que Laura le engañaba cuando Laura no le daba ningún indicio de que eso era verdad. Muchas gracias. Puede hacer pasar a su próximo testigo. Llamamos al estrado a Adriana Vázquez, madre de la víctima. ¿Qué digo, boludo? ¿Puede comenzar? ¿Cómo describiría la relación de su hija con el señor Pablo Torres? Bueno, para empezar, yo puedo decir que una relación bastante enfermiza, primero que todo también posesiva, ya que muchas veces vi como mi hija dejaba de hacer cosas por el hecho de que su novio, el señor Pablo, le decía que no la haga o no le permitía hacer. También era una relación tóxica, porque mi hija empezó a tener cambios físicos, como por ejemplo adelgazar muchísimo. También empezó a tener malas notas en la escuela, y eso quiere decir un cambio psicológico bastante fuerte con respecto a la presión que le ponía Pablo en la relación. ¿Usted temía por la seguridad de su hija? La verdad que yo temía más por el hecho de que Pablo le pegue, más que sea una amenaza de muerte, ya que nunca pensé que una persona de tal edad podría ser una amenaza de este calibre, pero igualmente yo temía de que le pegue, en serio, de que sea algo más físico que una amenaza de muerte, porque nada, es muy importante esto. O sea, yo no quiero ver después, cuando mi hija aparezca en las noticias, de que hubo un homicidio o algo por el estilo. Yo tengo que ir a marchar. ¿Qué cree que podría significar la libertad de Pablo para su hija? Justamente eso. Yo creo que si Pablo queda libre, puede que la mate, de verdad, puede que la mate en serio, porque cuando alguien dice algo, si dice que no después, es porque en su momento realmente lo pensó, y según lo que me dijo mi hija, en la cara se le parecía, que en serio parecía eso, y la verdad que yo quiero que se preocupe por mi hija antes de que aparezca en un ataúd muerta, porque así las cosas no son. ¿Qué le recomendó hacer antes de los hechos del 15 de junio? La verdad que yo le recomendé a mi hija cortar con él, básicamente, porque con toda la posesión que había y con todo el egoísmo que había en esa relación y la intoxicación, no podía ser así. Mi hija no era feliz, mi hija no estaba segura. Entonces yo le recomendé esto, a lo que ella misma me respondió no, porque no sé cómo va a actuar él. O sea, ni siquiera se preocupaba por ella ya. Era ya todo dependiendo de él y todo preocupándose por cómo iba a actuar él. Muchas gracias. Defensoría, ¿tiene preguntas para realizar a la testigo? Usted hace alusión a un cambio psicológico en su hija y cambio físico, de que ella baja de peso, deja de jugar a los deportes que jugaba. La pregunta que yo tengo para ustedes es, ¿la única razón por la cual una persona puede bajar de peso o puede dejar de hacer una actividad es tener una relación enfermiza? No es la única razón, pero es una gran de ella, ya que si una persona te está diciendo... ¿Sí o no? Sí. Es la única razón. Objeción. Fundamente. La Defensoría no está dejando a mi testigo que se explaye. Y creo que es esencial para su testimonio. No al lugar, ya que la Defensoría hizo la repregunta de sí o no a la pregunta que realizaron. Prosiga. ¿Sí o no? No. Usted dice que no, entonces que si yo bajo de peso no es porque yo tengo una relación enfermiza. ¿Cómo? Objeción.
Fundamente, Fiscalía. Mi testigo ya contestó la pregunta. Al lugar, reformulé la pregunta, Defensoría. ¿Vos presenciaste, usted presenció algún acto de violencia por parte de Pablo a su hija? ¿Usted lo vio en persona? Sí, he presenciado más de 2. Uno de ellos fue cuando yo fui con mi hija al shopping a comprar unos regalos para una de sus amigas y ella se le había acabado la batería porque no está cargando la batería del celular todo el día constantemente, y cuando volvimos a mi casa, en la puerta estaba el señor parado pidiéndole... exigiéndole por qué no le había respondido todos los mensajes, diciéndole yo siempre supe que eras una puta, así, simple. Y el otro acto que presencié fue una vez en mi casa, que ellos estaban juntos y Laura se tenía que ir para handball antes de haberlo dejado, y Pablo le dijo que se tenía que poner un pantalón porque no podía ir a entrenar con una calcita corta como las que usan usualmente en handball. Y a usted, en el momento en el que Pablo le asegura que su hija siempre fue una puta, ¿nunca pensó en hacer una denuncia en ese momento? Si usted lo presenció, ¿nunca se le pasó por la cabeza hacer una denuncia? Claro que sí, se me pasó por la cabeza, pero mi hija nunca me dejó. Y además en ese momento hasta yo tuve miedo por la forma y la actitud que tenía Pablo frente a mí. Y a mí sí se me pasó por la cabeza, pero mi hija me decía que no. Y yo, por el amor que le tengo a ella, como dije antes, yo pensaba que le iba a pegar justamente, y por eso fundamenté esto anteriormente, pero nunca pensé que iba a llegar al calibre de una amenaza de muerte. O sea que usted me está diciendo que lo que le diga a su hija es más importante de lo que usted piense sobre la seguridad para ella. Objeción. Fundamente. Estamos tratando de probar la culpabilidad de Pablo para con la amenaza de su hija, no el hecho de por qué o por qué no la madre de ella hizo la denuncia antes. No al lugar, discúlpeme, me parece una pregunta oportuna para el caso. ¿Puede proseguir? Responda, por favor. ¿Cómo me repite la pregunta? La vuelta. Sí. Entonces, usted está diciendo que lo que piense su hija para usted es más importante que su propia seguridad. O sea, usted piensa que lo que piense su hija va a ser más importante que la propia seguridad de ella. No, yo pensé como es la sociedad hoy en día, que la verdad muchos hombres se van de boca muchas veces y se dejan llevar por las situaciones. Responda con sí o no. Sí. Sí. Entonces hay que llegar a este punto para que usted tome una precaución y llevar todo esto a un juicio. Sí. Perdón, ¿le parece poca cosa que alguien amenace de muerte a alguien? Los que hacen las preguntas acá somos nosotros. Objeción. Fundamente. El defensor ya dijo dejar que las cosas pasen, dejar que pasara lo que pasó. El defensor ya aceptó que lo que hizo Pablo es un hecho. Sí. Está alegando. Al lugar. El defensor está alegando, no está confirmando nada. Nunca lo mencionó. Orden, por favor. ¿La Defensoría tiene alguna pregunta más? No. Muchas gracias. Fiscalía. Estamos bien. ¿Hay otro testigo? Sí, llamamos al estrado a Raúl Pérez, el portero. Orden, por favor. ¿Qué? ¿Quién es Raúl Pérez? Es el encargado del edificio de Pablo Torres. ¿Dónde aparece Raúl Pérez? Solicitamos al público que se comporte como se debe en un juzgado. ¿Sí? Muchísimas gracias. Laura, ¿y Raúl Pérez dónde está? ¿Desde cuándo conoce a Pablo Torres? Pablo se mudó al... No, es prueba nueva, tienen que fundar por qué traen al testigo que la defensa no conoce. Tenemos aquí la evidencia del contrato laboral de Raúl Pérez. El mismo se nos dio a conocer luego de que la víctima haya hecho la denuncia, por eso nos lo presentamos anteriormente como una prueba. Sí, al lugar, puede hacerle las preguntas al testigo. ¿Desde cuándo conoce a Pablo Torres? Pablo se mudó hace unos 2 años. Igual como que nunca tuve mucha relación con él, pero sé que vive con su amigo Diego Lorenzo y que tiene una novia que se llama Laura. Contámoslo de la ropa. ¿Y puede relatarnos qué vio, a qué persona vio saliendo y entrando del edificio la tarde del 15 de julio de 2016? Sí, el 15 de junio
entró la del noveno, que me acuerdo porque tiene un perro que me cae muy bien. Después entró Laura y al rato entró Diego y a los 5 o 10 minutos salió Laura llorando, diciendo me va a matar, y yo la intenté ayudar, no podía ni abrir la puerta, y cuando la fui a ayudar me dijo no me toques y salió corriendo, y eso es lo único que vi. Entonces usted puede decir que Laura ese día salió llorando diciendo me va a matar, usted le abrió la puerta y salió corriendo. Sí. Listo. ¿Y Pablo estaba en el edificio en ese momento? Según entiendo, sí. No lo vi salir. Gracias. Defensoría, ¿tiene preguntas para realizarle al testigo? Sí, me acaban de informar, una prueba nueva, que usted tiene antecedentes por falso testimonio. ¿Esto es cierto? No. Ah, bueno, sí. Sí. No. ¿Sí o no? ¿Está seguro? Estoy seguro. Recuerde que si usted miente, puede ir preso, ¿sabe? Sí. Usted es un testigo, no puede mentir, está bajo juramento. Sí. Entonces, ¿usted tiene una condena por falso testimonio o no? No. ¿Y por qué dijo que sí antes? Porque Muchas gracias. Por los nervios. Objeción. Gracias. ¿Cuáles son las pruebas? Objeción. El contrato laboral establece que Raúl Pérez estuvo trabajando ininterrumpidamente de 1997 hasta el presente. No puede alegar. Ya está, terminó. Ya cerró. Muchas gracias. Presentamos una nueva evidencia nosotros, que es la condena por falso testimonio de este testigo. ¿La pueden fundamentar? Sí. Sí, no entendí. Voy a decir que diga que sí. Presentamos la prueba del contrato laboral del señor Raúl Pérez, que muestra que estuvo trabajando ininterrumpidamente desde el 1 de junio de 1997 hasta el presente. Si hubiera sido condenado por falso testimonio, ese periodo se hubiera interrumpido. Sí, discúlpeme, Fiscalía, acá me acaban de presentar la prueba y efectivamente hace 6 meses el testigo que ustedes han presentado, aquí como muestra la evidencia, sí, hace 6 meses se probó que realizó falso testimonio, por lo que no hay nada. Nosotros también que probamos discutir. que estuvo trabajando ininterrumpidamente. No puede alegar la Fiscalía. Se tratará a posteriori. Muchas gracias. Orden, por favor. Gracias. Fiscalía, ¿hay otro testigo? No. Defensoría, pueden hacer pasar a su testigo. Diego primero. Llamamos a declarar a Diego Lorenzo. Che, tramitame los apellidos de los otros, pero no los acuerdo. ¿Dónde? No lo tengo acá. Diego, ¿cuál es su relación con Pablo? Sí, esa es la pregunta. Buen día. ¿Aprendido esto? Buenos días. ¿Puede describir su relación con Pablo? Sí, Pablo es mi amigo de toda la vida. Yo siempre lo conocí y gracias a él yo soy como soy hoy. Tengo una buena familia, una buena relación. Yo aprendí todo con Pablo. Yo crecí con él, digamos. Es más, yo en este momento me encuentro viviendo en la misma residencia con él. Y bueno, compartimos un vínculo muy fuerte. ¿Cómo describiría la personalidad de Pablo? Pablo es una persona muy tranquila. Es alguien que se preocupa por vos, pero que está en la suya, que está bien consigo mismo. Es un señor equilibrado.
¿Alguna vez notó indicios de una personalidad violenta o abusiva? Jamás, conmigo no. Usted estuvo el día del incidente. Sí, yo estaba ¿Puede presente. relatar los hechos, por favor? Sí. Yo me encontraba en mi cuarto, escuchando música, estaba a los Red Hot Chili Peppers, para ser preciso. Cuando escucho ruidos y gritos fuertes desde la otra habitación donde Pablo y Laura se encontraban presentes. A menos que a Pablo le haya cambiado la voz, yo pude detectar un grito muy agudo proveniente de Laura. Gritos no de ayuda, sino de un barullo, no eran gritos claros. Entonces yo me acerqué hacia la puerta cerrada, cuando de repente se abrió y ella vino hacia mí, hacia mis brazos. Muy bien. Entonces, usted conoce muy bien a Pablo. Sí. Por muy ende, bien. que debe conocer muy bien la relación que tenía Pablo con Laura. Sí. ¿Puede describirla? Arrancó excelente. A él yo lo veía mucho mejor que siempre. Hasta que en un momento lo empecé por ahí a notar un poco caído de lo que es su personalidad normal. Lo empecé a notar como que por ahí le faltaba un poco de energía. Lo contrario, me parece a mí, de lo que se le acusa. Lo notaba como preocupado, se puede decir. Objeción. Está guiando al testigo. No al lugar. Discúlpeme. Sí, tal vez la palabra sería consternado. Muy preocupado, sí. ¿Alguna vez Pablo mencionó algún cambio en la personalidad de Laura o conducta de ella? Una vez hizo un comentario que se podría interpretar de esa manera, pero él era generalmente reservado en ese aspecto de su vida. Pero sí, el comentario que hizo, lo cito, todo está cambiando, me dijo, cuando empezamos a hablar de relaciones. Muchas gracias. Fiscalía tiene preguntas para realizarle al testigo. Sí. Primero, si usted notó que los gritos de Laura no mostraban ningún tipo de alarma, no mostraban que ella estaba sufriendo algún tipo de agresión, ya sea física, psicológica, más leve, menos leve, ¿por qué fue al cuarto a investigar lo que estaba pasando? ¿Por qué se sintió preocupado por Laura? ¿Por qué le pidió a Pablo que abriera la puerta? Porque... Objeción. Fundamente. Que primero lo deje hablar. Le hizo una repregunta, al igual que hicieron ustedes, no al lugar. Bueno, yo creo que toda persona cuando escucha un barullo infernal en su casa tiene que ir a investigar qué está pasando. Gritos de ella, gritos de él. La situación fue confusa, pero completamente intensa. Eso sí que no hay duda. Y bueno, como también es mi casa, me pareció apropiado ir a investigar qué es lo que estaba ocurriendo. En su testimonio dice que cuando escuchó el grito de Laura, el grito de Laura, fue lo que le hizo pedirle a Pablo que abra la puerta de la habitación. ¿Qué tiene que decir sobre esto? Sí, lo que tengo para decir es que temí por la seguridad de mi amigo al escuchar a una persona tan fuera de sí, tan desequilibrada emocionalmente. Es más, temí por mi propia seguridad y yo ni siquiera estoy en la relación. Cuando abrió la puerta, ¿quién estaba llorando, Pablo o Laura? Laura estaba llorando desconsoladamente. ¿Y por qué, si Laura estaba llorando, por qué pensó que la vida de Pablo corría peligro? Porque Pablo estaba calmado dentro de todo. Tenía un estado... Pero tu testimonio dice que solo escuchó los gritos de Laura, nada de su amigo. Sí, escuché gritos, palabras fuertes, dichas, digamos. Palabras fuertes me refiero a la intensidad del volumen, no a su contenido. Pero bueno, cuando la situación se desenvuelve, ella está llorando desconsoladamente y él solloza un poco, pero está dentro de todo calmado. El comportamiento histérico proviene de ella. El comportamiento que podría poner en riesgo la integridad de alguien de los presentes. Si usted lo conoce también a su amigo, ¿cómo podría describir cómo estaba él cuando estaba la puerta cerrada?
lo que interpreto, yo que estaba pasando. Yo por ahí, yo pienso que lo que pasaba era un poco lo que pasaba cuando éramos pibes y jugábamos al fútbol. Que yo por ahí me ponía muy loco cuando perdía, cuando no me salían las cosas. Y él me decía, ya va a pasar, ya la vas a embocar. Y eso es lo que por ahí él estaba intentando hacer, tranquilizarlo un poco. Que diciéndole que ya iba a pasar todo, que todo iba a estar bien. Aunque para ella no lo estuviese. Pero bueno, la situación lo desbordó, ¿no? Claramente. ¿Qué iba a pasar qué? Usted dijo que tenía miedo que pasara algo. ¿Qué tenía miedo que pasara? Y que se lesionara físicamente a alguno de los presentes, yo incluido. Un golpe, tal vez un empujón o algo así, se veía muy factible al momento de la situación. ¿No es cierto que Pablo tenía encerrada a Laura en su habitación? Pablo cerró la puerta, Pablo tenía la llave, Pablo tenía la posibilidad de abrirla. ¿No es cierto? A mí no me consta. ¿Quién cerró la puerta? No está en mi conocimiento. En su testimonio declara que Pablo cerró la puerta. Por eso le pidió a usted, a Pablo, que abra la puerta, no a Laura. Habrá sido un testimonio tal vez a las apuradas porque Pablo posee la llave ya que es su departamento, así que me pareció lo más lógico. ¿Usted se da cuenta Pero que si no me miente en consta. su testimonio sería considerado perjurio? Sí, pero no fue una mentira, fue una suposición. Pero lo juró ante la ley. Muchas gracias. ¿Me retiro? Muchas gracias. Gracias. Defensoría. ¿Puede pasar su siguiente testigo? Llamamos a declarar a Rodrigo Prieto. Orden, por favor, en el juzgado. No me hagan tomar medidas mayores y tener que echar a alguien, por favor. Hola Rodrigo, Hola, ¿cómo te va? Buen día. Buenos días. La primera pregunta de todo para hacerte es, ¿cómo describirías vos tu relación con Pablo? Bueno, mi relación con Pablo era una relación de amistad pura, de confianza mutua porque nos contábamos todos, éramos confidentes el uno con el otro. Era un trato muy fluido también. Yo con Pablo tenía varias charlas y últimamente me ha contado que estaba muy preocupado por la situación de Laura. Más específicamente, ¿sobre qué trataban esas conversaciones de preocupación? Sobre que ella consumía cosas, no me especificó bien qué, pero estaba preocupado por eso. ¿Vos conociste las relaciones anteriores de Pablo? Sí, él tuvo 3 novias, la cuarta fue Laura. Esas 3 fueron, si no me equivoco, Venecia, Victoria y Sol. Y nada, y yo nunca vi celos en esas relaciones o nada parecido. ¿Supiste de algún altercado que tuvo, algún hecho que vos puedas remarcar que tenga que ver con lo que se lo acusa a Pablo en sus anteriores relaciones? No, tengo. Muchas gracias. Fiscalía tiene preguntas para realizar al testigo. Sí. Por favor. Usted dijo que Pablo le había contado que Laura consumía sustancias. ¿Qué tipo de sustancias consumía Laura? No me comentó qué tipo de sustancias consumía. ¿Y cómo lo sabe? ¿Cómo sé qué? Que Laura consumía sustancias. Porque no sé, no me comentó eso tampoco. ¿La consumición de sustancias de Laura hacía a Pablo preocupar por su salud? Sí. ¿Y cree que la consumición de sustancias alegadamente de Objeción. una persona... La fiscalía está poniendo palabras en la boca de mi testigo. Mi testigo nunca dijo que sabía que consumía Laura ningún tipo de sustancia, simplemente dijo que Pablo estaba preocupado y que supuestamente era porque ella consumía sustancias. Dijo que Pablo le dijo que ella consumía sustancias. Mi testigo no dijo que estaba seguro de nada. Su testigo le creyó a Pablo por lo que sí pensaba que Laura consumía sustancias. Orden.
Vamos a... Orden, por favor. Damos lugar a la objeción. Le pedimos a la Fiscalía que reformule la pregunta. ¿Usted cree que si Laura alegadamente consumía sustancias, eso hubiera puesto en peligro a Pablo de alguna manera? Sí, creo que sí. ¿Usted cree que la consumición de sustancias tendría un castigo de amenaza de muerte? No. Gracias. Defensoría, ¿tiene más testigos? Sí. ¿Puede pasar el próximo? Jorge Ferrera, por favor. Buenos días. Bueno, Jorge, ¿puede describir su relación con Pablo, por favor? Bueno, Pablo hace 2 años que trabaja para mí como operador telefónico en mi call center. Yo soy su jefe. ¿Cómo es el día a día de Pablo? Bueno, el trabajo en el call center la verdad que es muy monótono, es bastante estresante, ya que lo único que tiene que hacer es levantar el tubo y atender, hablar. La verdad que yo creo que, como dije antes, el trabajo del call center es estresante. Pese a esto, Pablo se pudo desarrollar perfectamente y nunca faltó el respeto ni nada por el estilo a ninguno de mis clientes. ¿Lo ha notado preocupado o de La algo verdad que- diferente en los últimos tiempos? Hace unos meses lo noto un poquito más preocupado, aunque no afecta mucho su rendimiento en el trabajo. Y él, antes de tomar el trabajo, fue sometido a pruebas psicológicas. Obviamente le hicimos un proporcional, salió perfecto, él está apto para trabajar y nunca hemos recibido ningún indicio de él como para cambiar la opinión. Gracias. Muchas gracias. Fiscalía tiene preguntas para realizar al testigo. No tenemos preguntas porque consideramos que no cuestionamos cómo Pablo puede ser con los miembros de trabajo y el jefe, sino que no tiene nada que ver con la relación amorosa que da con Laura. O sea, no tiene nada que ver una relación laboral en un espacio laboral con la relación que tiene una persona con una novia. Así que no. Perdón, fue el testigo que la Defensoría trajo. Si no tiene ninguna pregunta, parece bien. No tenemos ninguna pregunta. Listo, muchísimas gracias. ¿El imputado desea hacer uso de su derecho a declarar? Sí. Sí, por favor. Orden. Presidente, acaba de llegar la asesora tutoral, así que ahora estamos en condiciones para que la víctima pueda testificar en la Cámara Gesell. Damos a lugar la moción. Le pedimos a Pablo que pase luego de que declare la persona traída por la Fiscalía. Puede pasar. Puede pasar.
La asesora, la psicóloga, sí, vos haces. ¿Cómo te llamabas, Laura? Pero no digo ningún proceso. Yo tengo que traducir lo que quieren decir. Laura, ¿podés contarnos cómo era la relación con Pablo y lo que pasó el 15 de junio? Bueno, mi relación con Pablo empezó muy bien, pero a medida que fue pasando el tiempo se fue haciendo cada vez más posesiva, aunque en ese momento yo no era tan consciente de eso, porque dejé de salir con mis amigas, me taladraba mensajes todo el tiempo porque él pensaba que yo le era infiel cuando yo nunca le di ningún indicio de eso. Así fue como empecé a dejar a mis amigas de lado, dejé de jugar al handball, que el handball era lo que me hacía hacer yo. Mis notas en el colegio siempre fueron buenas, siempre fue una preocupación muy importante para mí y no sé, él hacía que yo me olvidara de todo, siempre él hacía que él fuera una prioridad para mí, me ponía en situaciones en donde yo quedaba mal, siempre era yo la culpable de todo y así fue como yo llegué al punto de tenerle miedo a él, no lo podía enfrentar. Mi mamá siempre me decía, Laura, no puede ser que estés así porque, es más, dejaba de comer porque siempre me decía que yo le era infiel, que no era bueno con él, que iba con el short corto a handball, cualquier cosa, era capaz de decirme cualquier cosa. Y bueno, llegó el día que tomé coraje y le dije que no lo quería ver más, que yo no quería estar más con él, que no me hacía bien, que saque cosas de mí, que me saque lo que era yo. Y él se puso loco, se puso como loco, nunca lo había visto así, si bien él siempre fue una persona un poco agresiva, nunca lo había visto tan agresivo, se lo veía en su cara, lo veía en sus gestos. Y cuando le dije que quería terminar con la relación, rápidamente ya se le transformó la cara y me dijo, si vos me dejás, te mato a vos primero y después me mato a mí. Yo obviamente no puedo ni decirlo acá, es más, me costó mucho venir acá y después de insistirle a mi mamá que no hagamos un juicio porque no puede verle la cara a Pablo, bueno, decidí que sí, porque no puedo dejar que una persona que me amenace a muerte esté libre y que yo viva conmigo todo el resto de mi vida. Entonces decidimos hacerle un juicio porque él me amenazó a muerte, me cerró la puerta, no podía salir, estábamos él y yo nada más. Por suerte, Diego, el amigo, le dijo que ahora la puerta puede salir lo más rápido que pude. Hablé con mamá, fui a mi casa, le mandé un audio a una amiga explicándole lo que había pasado y bueno, estoy acá haciendo justicia por mi vida. Presentamos la evidencia del audio mencionado. Sí, cómo no. Ya te digo.
Objeción, el audio nunca fue presentado como prueba antes, no aparece en los papeles. Objeción. Que me conteste a mí primero, Ahora gracias. tengo que contar la primera objeción. Debido al valor de la prueba recientemente presentada, la haremos lugar y la escucharemos oído al audio y deliberaremos si la evidencia es real o no. ¿Puede ser para todos? Primero lo escucharán ellos. Mentirosa. Así como ella tiene sus cosas, también los minutos de tus amigos. Sigue siendo la palabra de ella contra tu palabra. ¿Pero para qué? Sí, dale, le sacamos audio. Tenemos una pregunta para la Fiscalía. ¿De cuándo es el audio recién presentado? El audio recién presentado fue el día 15 de junio, luego de que Laura salga de la casa de Pablo. Se le estaba mandando un audio a su amiga Romina antes de ir a hacer la denuncia. Perdón, ¿cuándo se enteró la Fiscalía de la existencia del audio? Laura nos hizo saber el audio. En realidad no lo pensó, pero su amiga Romina nos lo presentó. Después de que se haga la denuncia y cuando se decidió que ella quería ir a juicio. Laura, yo le puedo hacer una pregunta. ¿Tienen alguna prueba de haber recibido el audio luego de la denuncia? ¿Alguna prueba que no sea únicamente su palabra? No, porque nos lo fue mostrado por Laura en vivo. O sea, estábamos todos nosotros reunidos en una reunión y Laura nos lo mostró en ese momento luego de hacer la denuncia. Señor presidente, el audio viene proveniente de la aplicación WhatsApp. Bueno, en WhatsApp se puede fijar la fecha y la hora emitida por el audio. ¿Se podría fijar, por favor, si es del 15 de junio? Fundamental. No importa el momento en el que el audio fue enviado, sino importa en el momento en que la Fiscalía recibió dicho audio. Perdón, no necesitamos más alegaciones, vamos a decidir qué se hará con el audio. Claro, el audio. Y además tenemos pruebas de que el audio sí fue enviado el 15 de junio. ¿Lo puedo ver? ¿Qué se ve? Hoy dice. Dale, Juan. Sí, dale. ¿Está el audio físico? Sí. ¿Me lo mostrás, por favor? Perdón. Gracias. Llegamos a una conclusión con la secretaria. La realidad es que su argumento no es algo firme, porque si usted el audio lo recibió antes de la denuncia, que es la prueba física del audio de WhatsApp con la fecha ahí, debería haberla presentado antes de hacer la denuncia.
Al haberlo recibido después, es únicamente su palabra contra una prueba física. Por lo tanto, no ha lugar el audio. Discúlpeme. Perdón, no ha lugar el audio. Discúlpeme. El audio fue enviado a la amiga de Laura Romina. Ustedes dijeron que se enteraron del audio después de presentar la denuncia, no antes. Sí. Pero el audio fue enviado antes. El audio fue enviado antes a la amiga de Laura Romina y ese audio nos lo mostró Laura luego de hacer la denuncia. Ya está. El audio, la prueba física fue antes de la denuncia. No podemos confiar en su palabra. Discúlpeme. Muchas gracias de todas maneras. ¿Vamos a declarar a Romina, testigo, y al que se mandó ese audio? Para que se pruebe que ese audio fue enviado el 15 de junio. No, discúlpeme, no al lugar. ¿El imputado desea hacer uso de su derecho a declarar? Sí. Ah. ¿Cómo no? Entonces la defensa puede realizarle preguntas para que se la transmitan. No. ¿No tiene preguntas? No. Entonces, de esa manera, ¿el imputado desea hacer uso de su derecho a declarar? Sí. Llamamos entonces a Pablo a declarar. Lucas. Cuidado. No, ya está. Tuviste tu minuto de fama. Buenas tardes. No, si le llega a hacer algo. Lucas. Nosotros objetamos. De ellos no contestas nada. Sorry. Empezamos. ¿Qué pasa? ¿Puede comenzar? Describa la relación con Laura. Sí. Buenos días. ¿Puede describir, por favor, su relación con Laura? Sí, cómo no. Mi relación con Laura siempre fue una relación sana, muy abierta. Siempre fue un intercambio de amor incondicional, así lo veía yo. Siempre yo tuve la intención de dar sin recibir, porque yo creo que en eso era en lo que se basó siempre, en lo que se basaron siempre mis relaciones. Como bien dijo mi amigo, yo tuve 3 relaciones, 4 contando con Laura. Siendo más específico, estuve en una relación con Venecia La Gama, Victoria Signorelle y Sol Espineto. Y sí, siempre mantuve eso, amor incondicional, ser una pareja abierta y eso. ¿Alguna vez notó diferencias entre el principio y en los finales de la relación? Sí, ¿Puede explayarse y decir cuáles? cómo no. Mi relación, como bien dijo Diego, en un principio fue excelente, pero noté un cambio rotundo en las actitudes de Laura. Ella, como bien dijeron anteriormente, adelgazó, dejó handball y dejó a sus amigas. Ahí es cuando empiezo a tener cierta sospecha de que Laura estaba consumiendo, no sé, algún tipo de sustancia. Eso se da a parecer. Laura no era la misma y eso la verdad me generaba una preocupación, ya que yo quería verla a Laura bien, quería que sea mi Laura y no sabía qué pasaba. ¿Usted alguna vez le prohibió salir a Laura? No, si bien recuerdo, una vez Laura me pidió que una de sus amigas, no recuerdo, creo que fue Romina, se acercó a mí y yo estaba con Laura diciendo que el sábado o el viernes iban a salir, no recuerdo bien. Y Laura anteriormente me había pedido, por favor, que yo le responda a Romina, que le diga que no quería salir con ellas. Laura, como bien dije, había cambiado. Ahora consideraba a sus amigas tóxicas para ella, para su integridad. Entonces eso también me generó cierta preocupación, como bien dije, y le dije a Romina, mirá, se queda conmigo, yo quería protegerla a Laura, fui lo más directo posible porque no quería que haya dudas al respecto, no quería que nadie sospechara más de esa posibilidad de que Laura pudiese estar consumiendo algo.
¿Puede por favor usted relatar los hechos del día del incidente? Del 15 de... Exactamente, Sí, de sí. ese día. ¿Cómo no? Bueno, yo me encontraba con Laura, estábamos en mi habitación, en mi casa, en la que yo vivo con mi amigo Diego. Él estaba, como dijo, escuchando música, siempre escucha música muy fuerte, no sabe lo que pasa en la casa. Pero yo estaba con Laura en mi habitación y decidí tomar valor, juntar fuerzas y decirle, che, Laura, estás cambiada, ¿qué pasa? Y ella, ahí es cuando eleva un poco su tono de voz. No quiere responderme, cambia de tema, no sé. Entonces decidí ir directo y decirle, Laura, ¿vos estás consumiendo algo? Ahí es cuando ella me dice, si vos me dejás, yo me tiro por el balcón. Porque yo en mi casa tengo un balcón. Ella pensó que yo al decirle eso estaba dándole indicios a que la relación se iba a terminar. Entonces decidí cerrar la puerta de mi habitación con llave para que no vaya al balcón. Quería protegerla. Estaba en un estado de shock, no sabía qué hacer con Laura, tenía mucho miedo. Y entonces fue que Laura se volvió, cambió su rostro, empezó a gritar, no sabía qué hacer. Y entonces por suerte entró Diego, por favor, pidiendo que abran la puerta. Yo ya no sabía qué hacer. Abrí la puerta porque sentí que Diego me iba a dar me iba a ayudar a proteger a Laura. Yo no sabía qué hacer con Laura y abrí la puerta, Diego la abrazó y en ese momento me sentí más calmado, sentí que había podido calmar ese intento de suicidio de Laura. Yo en ese momento pude confirmar mi sospecha de que Laura estaba consumiendo algo, porque no era Laura. Muchas gracias. De nada. ¿Fiscalía tiene alguna pregunta para realizarle al imputado? Sí. Por favor. Si su relación es de amor incondicional, como usted lo dice, ¿por qué no tuvo la confianza para preguntarle a Laura sobre su supuesta adicción a las drogas? Me niego a declarar. Si tiene la confianza con Diego Lorenzo para que abra la puerta y lo ayude, ¿por qué no le comentó nada a Diego Lorenzo y le comentó a Rodrigo Pieto, su otro amigo? Me niego a declarar. ¿Y no le parece una coincidencia que la conducta de Laura, que según la madre y sus amigas está bastante bien, cambie rotundamente justo cuando está en relación con usted? Fundamente. Fiscalía, no le hagan más preguntas porque Pablo no va a declarar. Creemos en que pueda haber un cambio en la reacción de Pablo y pedimos por hacerle todas las preguntas que creamos necesarias. Sugerencia. Creemos que es de suma importancia Por hacer favor. esto. Pablo, ¿usted va a contestar alguna pregunta? No. Entonces, se cierra. Gracias. ¿Puede volver a su asiento? Muchas gracias. Haremos un receso para que los abogados preparen los alogates finales. Muchísimas gracias. Ahora sí, señor fiscal, o fiscalía mejor dicho, puede realizar su alegato final. Muchas gracias. Señores y señoras del jurado, creemos que es de vital importancia que reflexionemos sobre este caso, ya que es fundamental no validar la violencia y no culpar a la verdadera víctima, a la única víctima. Si hoy este hombre queda libre, estaríamos ignorando primeramente el artículo 149 bis, pero también la condenación de la violencia, tanto física como psicológica, en cualquier relación humana. Les estaríamos dando a nuestros ciudadanos un derecho que no estamos dispuestos a garantizar. Además, estarían dejando en claro la postura por parte de la justicia de indiferencia para con las víctimas de amenazas y violencia psicológica. Y señores y señoras del jurado, la indiferencia es el golpe que más duele. Nosotros, como representantes del Estado argentino, no permitiremos la naturalización de la violencia y no descartaremos los actos de violencia que ha sufrido esta adolescente. Cada año, incontables mujeres piden auxilio a la justicia y ésta se lava las manos, mira para otro lado.
Ahora nos vemos ante un caso que no puede ser ignorado y exigimos que sean capaces de señalar al verdadero culpable. Y esa no es Laura Quintana. La víctima nunca es la culpable de la violencia ejercida sobre ella. Nada que Laura hiciera o dejara de hacer hubiera cambiado la escalada de violencia que sufrió. Solicitamos que se remitan a los hechos. La elección de la defensa de un testigo sin ninguna relación con las costumbres violentas de Pablo, que el propio miembro de la defensa haya aceptado que las cosas llegaron a este punto. Este punto es la amenaza de muerte. Lo aceptó, quiero repetir, el propio miembro de la defensa. Luego, si Laura realmente hubiera sido adicta a sustancias, habría pruebas físicas, pruebas médicas. La defensa nunca presentó estas pruebas. Queda descartado el hecho de que Laura estaba sufriendo estos cambios por adicción a las drogas. En realidad, los cambios que estaba sufriendo Laura era por la violencia psicológica que ejercía Pablo sobre ella, que culminó en la amenaza de muerte. Luego, en todos mis años de experiencia, nunca había un inocente que se negara a contestar las preguntas de la Fiscalía. Pablo no respondió a las preguntas. Un inocente se esfuerza para mostrar su inocencia. Un culpable se esfuerza para esconder su culpabilidad. En cambio, mi clienta no tuvo problema de contestar las preguntas de la defensa. ¿Por qué era esto? Porque ella sabe lo que fue infligido sobre ella y que ella es la verdadera víctima. Luego, querría mostrarles el claro referimiento de Pablo hacia Laura como mi Laura. Esto muestra el sentimiento de posesión que sentía Pablo con Laura. Mi Laura. Eso no se puede cambiar. Consideraba a Laura como su posesión. Luego se autocorrigió, lo que muestra que claramente la defensa de la defensa estaba guionada. También soportado porque no quiso responder las preguntas de la Fiscalía. Según la ley de la Nación Argentina, es un derecho de la víctima y una obligación de la justicia, ustedes, tomar las medidas adecuadas para que esto no vuelva a suceder y evitar que el daño ya sufrido por la víctima no se incremente. ¿Qué más necesitan para probar que el acusado en cuestión ejercía violencia crónica sobre Laura? ¿Saben lo que necesitan? El hecho de que los balcones, ningún balcón de todo el edificio de Pablo, estaban todos los balcones del edificio de Pablo rejados. No había la posibilidad física de que alguien se tire por ese balcón. Estaban rejados. Ninguna persona de por lo menos que mida 1 milímetro podía pasar por esos balcones, por esas rejas de balcones y quitarse su propia vida. ¿Acaso necesitan el cadáver de esta chica de 17 años asesinada por su exnovio para tomar conciencia de lo que está sucediendo? La vida de Laura Quintana, joven estudiante de 17 años, y de otras tantas víctimas ignotas de violencia, está exclusivamente en sus manos. Y podrán, con un fallo ejemplificador, así cambiar el curso y el destino de generaciones de víctimas de violencia ignorada en Argentina. Muchas gracias. Defensores. Ya. ¿Puede ser un minuto? Sí. No, no importa. Dale la palabra a la defensa. Sí, cuando estén listos. Defensores. Sí. ¿Están listos? Pueden realizar su alegato final. Ay, Orden, por favor. ¿Cuántas más veces? Quisiera aclarar la cantidad de años de prisión que creo necesario para el señor Pablo Torres. No es necesario, pero si quiere. Quisiéramos aclarar que consideramos al acusado Pablo Torres culpable y que consideramos que sería necesario que se le sea impuesta la pena de 4 años en prisión.
Pueden realizar su alegato final, defensores. Muchas gracias. La presunción de inocencia de mi cliente Pablo nunca fue quebrantada. Es decir, nunca hubo ninguna pericia física de que mi cliente amenazó a Laura. Nunca hubo ninguna evidencia física de que mi cliente tuvo alguna conducta violenta o abusiva hacia Laura. La Fiscalía considera que la indiferencia a un caso de violencia es un golpe duro. Yo considero que declarar culpable a un inocente también es un golpe duro. Yo considero que Laura no sufrió violencia. Yo considero esto porque no hay ninguna pericia física que demuestre. No hay ninguna pericia física que demuestre que mi cliente tuvo ninguna conducta abusiva hacia Laura. Usar un pronombre posesivo no es suficiente para declarar 4 años de prisión a un hombre. ¿Cuántas veces nosotros usamos pronombres y no tienen nada que decir sobre nuestra personalidad, si somos abusivos o no somos abusivos? ¿Se van a basar en eso, en serio? ¿Condenar a un hombre de que tuvo una actitud violenta por un pronombre? Sí. En segundo lugar, señorita experimentada, le quiero recordar que el acusado tiene derecho a no responder y esto no debe influir en la decisión del jurado. Es un simple derecho que tiene el acusado de no responder y su decisión de no responder no debe influir en su decisión. Por último, quisiera pedir la nulidad de la cámara Gesell. ¿Por qué? Un acusado tiene sus garantías procesales. ¿Qué es esto? Es la forma de defender un derecho. El acusado tiene el derecho de poder también presentar un perito psicológico por parte de la defensa para poder hacerle preguntas y para poder estar presente y que esté realmente especializado en la psicología. La Fiscalía tenía a la licenciada, nosotros no teníamos a ningún perito psicológico. Por lo tanto, es una desventaja más en el momento de pedir la cámara Gesell. Por lo tanto, voy a pedir y ejercer la nulidad de la misma. Otro punto sería el que no hay más que simples testimonios en contra de Pablo. No hay ningún audio, no hay ninguna persona que haya realmente escuchado la amenaza de muerte a Pablo. Se lo acusa en el artículo 149 bis, el cual es obligar a una persona a hacer algo que no quiere o amenazarlo. Pero todas las pruebas que hay son de violencia de género. ¿Cómo es esto? Un acusado tiene derecho a saber por qué se lo acusa. Es como que yo te diga, te acuso por haberme matado, pero digo, no, vos me robaste el reloj y mi campera. ¿Cómo es esto? En conclusión, si declaramos inocente a Pablo, no estaríamos violando ningún artículo. Simplemente estaríamos haciendo justicia y declarar inocente a un hombre que es inocente. Muchas gracias. Porque aplaudieron a la Fiscalía. No. Decir que pueden pasar a deliberar. ¿Qué es lo que dicen? No, ya está, ya declaré. Orden, por favor. El juicio no finalizó. Gracias. Ahora sí, realizaremos un receso para que el jurado delibere. Todos de pie, se retira el jurado. Imagínate los testigos de este hombre, para mí cualquier cosa. ¿Usted escuchó al señor Gonzalo? No sabía qué decir. Era todo un relato, estaba todo estudiado. Para mí es totalmente inocente porque en ningún momento se probó que no se había pegado nada. O sea, los testamentos, o sea, los testimonios eran testimonios sobre nada. Que el chabón estaba escuchando música, entró. Ha llegado un veredicto. Le pedimos al presidente del jurado. Okay. Nosotros, el jurado, encontramos al acusado no culpable del delito de amenazas simples, artículo 149 bis del Código Penal. Así lo declaramos. Muchas gracias. Se da por finalizado el juicio. Parecido a lo que pasa en la vida real, que yo, como les comenté la otra vez, no está lejos el juicio por jurado, la provincia de Buenos Aires lo tiene muy parecido a lo que están haciendo ustedes. Lo que tratamos siempre ahora en el cierre es que el jurado a veces, si tiene ganas, explique un poco por qué llegó a la decisión. Yo sé que es una decisión controvertida, pero lo que queremos explicar con esto es que ¿por qué es importante el jurado? Porque esta decisión que tomaron 12 personas, la tomamos habitualmente una persona.
Hay una presunción que es una presunción constitucional que es de inocencia. A mí puede no gustarme algo que pasó, pero para que alguien vaya a la cárcel tiene que estar probado. Nosotros venimos muy, perdón que les dé la espalda, venimos muy impregnados de los medios de comunicación. Los jueces estamos muy vapuleados. Yo lo que me interesa es que sepan lo que se siente ahí, lo que se siente cuando uno tiene que decidir. Y fundamentalmente, y sería bueno que después ustedes lo debatan, cómo se presentan las pruebas. Acá el hecho era un hecho que prácticamente pasó en la intimidad de dos personas, porque supuestamente el amigo no escuchó. Estos juicios no es un juicio que se hizo para ustedes. Estos juicios son la mayoría de los juicios que tenemos nosotros. Nosotros tenemos violencia doméstica, violencia de género, temas de grooming, temas de abuso sexual, temas de pedofilia, todas situaciones que se producen en la intimidad. Y los jueces tenemos que decidir esto. ¿Hay alguien del jurado que tenga ganas de contar algo que le pasó cuando deliberó? Bueno, queremos aclarar que el jurado no fue unánime, sino que al contar con 5 votos en inocencia, el juicio se dio por finalizado. Muchas gracias. Sí, obvio. Bueno, como ya dijo, fueron 5 las personas que votaron al acusado inocente, o sea, que dijeron que inocente, y 7 que lo culparon de culpable. El criterio que se usó para las personas que votaron que es el inocente fue lo que mencionabas vos, lo de la inocencia, que la persona es inocente hasta que los otros muestren lo contrario, y a esas 5 personas les pareció que no fue así el caso, y ese fue el criterio que se utilizó para hacer la votación. Muchas gracias. ¿Alguien de los que dijo que es culpable quiere explicar por qué para él fue culpable? No, yo voté culpable, pero no. Muchas gracias, chicos.